roja de prostitución. Y muchos de estas trabajadoras sociales, sexuales, trabajadoras sexuales, vivían de la prostitución. Era su única forma que ellas conocían para traer alimento y pan a sus hijos. Y la mayoría madres solteras, obvio. Muchas de ellas empiezan a ir a la iglesia. Pero una dijo de ella, si me convierto a Cristo me toca dejar mi profesión. Ahora, ¿de qué voy a vivir? Porque de alabanzas a Cristo no voy a vivir de eso. Correcto. Tengo que trabajar, pero no sé hacer otra cosa que no sea lo que estaba haciendo o estoy haciendo, dijo una de ellas. Y el pastor dijo, un momentito, no es así. Si usted se convierte a Cristo, va a haber bendiciones en su vida económica y va a tener otro tipo de oficios. Pero para eso debe estar dispuesta a aprender nuevos oficios. Yo le voy a ayudar, dijo el pastor. ¿Qué hizo el pastor? Consiguió varias máquinas de coser. Una empresa le donó varias máquinas de coser y empezó a patrocinar por un año a estas señoritas que ya eran cristianas a aprender el arte de la costura. Y formó microempresas. Y empezó a buscar compradores de los vestidos, de las ropas que ellas hacían. O sea que también las dignificó, despertando en ellas talentos que estaban ocultos, como el arte de la cocina o el arte de fabricar vestidos o ropa. Con los años, ellas se convirtieron en pequeñas microempresarias y socias de su propia empresa. Ahora, viven dignamente, después de 15 años, son señoras dignas. ¿Qué significa esto? El Evangelio las dignificó y también les creó desarrollo económico. Correcto. Les creó nuevas oportunidades de economía para que vivan dignamente y tengan lo suficiente, tengan el dinero suficiente para educarse, autoeducarse y también educar a sus hijos. O sea que ser protestante te hace progresar. Interesante, Yatensi, muy interesante. Pero ¿qué pasó con los otros reformadores? Zwinglio, Calvino, ¿también ellos apuntaron a la parte económica en su reforma? Claro, por lo menos Calvino en Ginebra. Cuéntenos, Yatensi, al respecto. Juan Calvino fue un puntal en el desarrollo económico, cultural. ¿De Ginebra? De Ginebra. Y mire, claro que también fueron muy conservadores en su ética. También hay una parte negativa. Pero no vamos a hablar de lo negativo, vamos a lo positivo. Correcto. Juan Calvino creó desarrollo, inclusive fue uno de los que impulsó al comercio de Ginebra y empezó a exportar productos de Ginebra a otras ciudades circundantes a Ginebra, como a Zúrich. E inclusive hizo toda una fortaleza económica que fortaleció la clase media, y la clase media empezó a exportar productos a otras ciudades y también a recibir divisas hacia Ginebra. Es cierto, Yatensi, que Juan Calvino se le considera, no sé si el padre, tal vez uno de los gestores del capitalismo. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, ¿qué es de cierto? ¿Esto es un mito? ¿Es parte de la historia? Tenemos que también aceptar que el capitalismo se fue forjando, fue tomando fuerza con el surgimiento de la clase media, que empezaron con el comercio a tener el poder adquisitivo de la moneda. Entonces sí, ayudaron a formar un capitalismo, pero un capitalismo en el buen sentido de la palabra, Gabriel. Qué interesante. Un capitalismo que no solamente algunos eran los ricos y muchos los pobres, no, sino un capitalismo que muchos eran los ricos y pocos los pobres. Hacia allá apuntaba entonces Juan Calvino. Sí, sí. Porque de hecho en los anales de la historia de Juan Calvino hay una parte que dice que él permitía y enseñaba a sus seguidores el tema del préstamo y que sí era legítimo cobrar un porcentaje de interés. No mucho, para no caer en la parte de usurero, pero sí un porcentaje. Eso es correcto. Mira. ¿Sabe por qué? Porque hay un segundo fenómeno que acompañó al comercio. Y es el segundo fenómeno que yo todavía no lo menciono, lo voy a mencionar ahorita mismo, porque dije que hay dos circunstancias, dos fenómenos económicos que contribuyeron a destruir el feudalismo y a crear un nuevo sistema económico donde muchos tuvieron oportunidades. Uno de ellos fue el surgimiento de las ciudades libres, que se concentraron las riquezas ahí por el comercio. Hicieron quebrar a muchos feudales porque un nuevo grupo de seres humanos
que eran la clase baja, que se transformó en clase media, que tenían el poder adquisitivo de la moneda. Correcto. Segundo, el surgimiento de las casas bancarias. ¿Qué es lo que usted está apuntando ahí? Surgimiento de bancos. El surgimiento de los bancos. Ajá. Entonces, empiezan a surgir grandes casas bancarias que prestan dinero Y cobran intereses. y cobran intereses, Ajá. y eso ayuda de que la economía sea dinámica. Entonces, las casas bancarias comienzan a prestar dinero a muchos campesinos para comprar parcelas, para inclusive comprar semillas y empezar a producir en su campo. También las casas bancarias prestan dinero a muchos comerciantes que quieren invertir en la exportación de sus productos o en la importación. Ajá. También las casas bancarias también prestan mucho a los propios nobles que ya estaban quebrados. O sea que las casas bancarias prestan un servicio de que el dinero está al alcance de muchas personas. Ajá. Y tener una economía muy dinámica, muy creativa, de crear oportunidades para muchas personas. Porque antes el préstamo era imposible, porque un feudal prestaba dinero, pero sometía al pobre campesino a su territorio, y era un préstamo más de esclavitud. En cambio, con las casas bancarias, el préstamo es para que cada uno que se beneficie con un préstamo tenga la oportunidad de crear su propio espacio de trabajo, de dignificarse y desarrollarse. O sea, todo eso es reforma protestante. Ahora, vamos a aclarar. Quiere decir que el protestantismo fundó la usura. Cuidado, eso es otra cosa. Eso es importante, creo que aclarar. Porque muchas casas bancarias ahora son, más que casas bancarias, son centros de usura y de robo, con intereses, mejor dicho, fuera de lo sano y lo normal. No, o sea, sí deben existir bancos, sí, pero con tasas de interés prudente, ecuánime, que beneficie al que se endeudó y también beneficie a los dueños del banco, porque ellos también necesitan fortalecer el sistema bancario. O sea, todo es una prudencia. Ahora, tampoco quiere decir que el protestantismo es el causante de un capitalismo radical, es otra cosa. No, ellos son los causantes de un capitalismo humano que brinda oportunidades para muchas personas. ¿Sí? Entonces, eso es bueno aclararlo. Correcto. Ahora también es importante señalar, y tú has de haber leído en la historia, en la fundación de nuestras repúblicas latinoamericanas, cuando hubo la emancipación o la separación de la corona española, ¿verdad? Ahí por el siglo XIX, tú sabes, los 1800, ¿no? En los años 1800, muchos de nuestros países comenzaron a mirar a aquellas ya repúblicas independientes en Europa, los Estados Unidos, ¿verdad? O Inglaterra, que habían fundado también su economía en base o aliados con el protestantismo. Y tú sabes, Yatense, muy bien que en la fundación de nuestras repúblicas latinoamericanas se comienza a ver estos países libres, ¿no?, de deuda y financieramente prósperos, y lo asocian con el protestantismo, ¿no? Y esto es lo que tú dices justamente, es importante comprender que el protestantismo entonces es más que religión, ¿sí?, es más que doctrina, es más que palmas. Hay todo un contexto histórico al respecto. Ahora, mire, el capitalismo europeo a mí me gusta mucho. El capitalismo europeo es mucho más humano, más digno. Porque usted, pongamos, en Suiza, en Italia, en España, hay muchas oportunidades para todo el mundo, hasta para los inmigrantes hay oportunidades. ¿Por qué? Porque hay un concepto del capital en base a lo social. Se conjuga el capitalismo con lo social. El socialismo y el capitalismo no se excluyen, se encuentran. Porque un buen concepto de capital está en favor de beneficiar a muchos. Pero esos muchos también tienen derecho a tener su propia prosperidad y desarrollo económico en base a un capital. O sea que los países europeos es un buen ejemplo de un capitalismo sano, como Suiza, donde es un país capitalista, pero también es un país socialista en el buen sentido de la palabra. Así es. Se encuentran dos sistemas políticos que a veces pueden ser excluyentes en otros países. Entonces, yo creo, y vuelvo a repetir, ser protestante es ser sinónimo de crear condiciones económicas dignas, que las personas se sientan realizadas con una economía sana, saludable, que les ayude a proyectar su vida a otros niveles, viviendo dignamente, sin explotar a nadie, pero tampoco sin autoexplotarse a sí mismo. Y también creando trabajo a otras personas.
Eso es ser protestante, una economía ecuánime, madura, transformadora, sin radicalizarse en ningún sistema político, sino buscando el beneficio de la mayoría, como buscando el bien común. ¿Tú crees, Yatensi, que sería un buen tema quizás para siguientes oportunidades hablar acerca, ¿no?, de la teología de la pobreza, la prosperidad bíblica, la doctrina del éxito o del triunfo? Creo que la Iglesia Evangélica aún no ha estudiado ciertos temas como estos, que son bíblicos por lo demás, ¿no? Sí. Y que están ahí justamente para nosotros. Sí. Bien, Yatensi, entonces estamos en un resumen breve porque estamos por terminar este programa, el de hoy. Estamos diciendo que la reforma protestante del siglo XVI no ocurrió de la noche a la mañana. Alguien nos preguntó a través del correo electrónico qué significa ser protestante, y para esto estamos respondiendo desde la reforma del siglo XVI con Martín Lutero y los siguientes reformadores. Dijimos que hubieron cuatro factores que impulsaron o empujaron la reforma protestante. El primer factor que ya estudiamos, el factor político. El segundo factor es el intelectual. Y el tercer factor que estudiamos hoy es el factor socioeconómico. En el siguiente programa estaremos estudiando el cuarto y último factor que impulsó a la reforma protestante, que es el factor religioso. Nos despedimos con palabras finales del pastor Yatensi Bonilla. Bendiciones, mis queridos hermanos, y el próximo programa vamos a hablar sobre la última causa de la reforma, que es la parte más eclesiástica, que es sobre la parte religiosa. Bendiciones. Dios les bendiga y hasta la siguiente oportunidad. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el Dr. Yatensi Bonilla.